Vamos a leer Juan 1:1, todos juntos. Y después de eso oramos que Dios bendiga este tiempo de estudiar su palabra. ¿Les parece, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, 1, 2, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero poner en tus manos tu palabra, que tú me des de nuevo, me des poder de tu Espíritu, me des claridad y me ayudes a ser breve, conciso, directo, y que tú me permitas ser de bendición a mis hermanos, que ellos puedan aprender de ti, de tu palabra, y aprender qué es lo que tú tienes para sus vidas. Te ruego que también podamos tomar decisiones que nos ayuden a vivir para ti más. Y Padre, que este texto que pues a veces es tan famoso y al mismo tiempo tan poco comprendido, que podamos salir de aquí sabiendo que tu Hijo Jesucristo es el Verbo de Dios. Quédate con nosotros y oramos en esta noche por este mensaje. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Mis hermanos, todos necesitamos darnos cuenta que debemos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan quizás fue la persona que fue más íntima al Señor Jesucristo en su vida terrenal. Juan me gusta porque él escribe lo que no escribe Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Pablo. Juan escribe tan tiernamente de nuestro Salvador, escribe tan íntima y profundamente. Nadie escribe como Juan, hermanos, de verdad. Yo he estudiado mucho el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis que escribió Juan. Y hermanos, de verdad no hay nadie que escriba tan tiernamente, tan íntima, tan profunda y tan preciosamente del Señor Jesucristo. Juan es la única persona en toda la Biblia que le llama al Señor Jesucristo de una manera muy única. Le llama el Verbo. Si usted notó en Juan 1:1, Jesús es llamado el Verbo. Pero ¿sabía usted que nadie le llama el Verbo? Nadie del Nuevo Testamento le llama el Verbo, solo el apóstol Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Pedro, que fue un apóstol muy cercano, ni Jacobo, ni Judas, ni ¿quién más me falta del Nuevo Testamento? No, creo que ya los dije todos, ¿no? Ni Pablo. Aunque Pablo escribió muy doctrinalmente, nadie le llama a Jesucristo el Verbo de Dios. Este título, hermanos, solo es usado por Juan, aparece 7 veces. Me interesa mucho porque el número 7 tiene que ver mucho con la Biblia, ¿verdad? Entonces aparece 7 veces la palabra verbo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y aparece solo en 5 versículos. Se los voy a decir y quiero que los veamos en esta noche. Entonces se los voy a decir si alguien está anotando. Están en Juan 1:1, luego Juan 1:14, que también está ahí en el mismo capítulo, luego Primera de Juan 1:1, y luego Primera de Juan 5:7, y luego finalmente Apocalipsis 19:13, ¿ok? Y estos versículos todos dicen que Juan le llama a Jesucristo el Verbo de Dios. Vamos a leer estos 5 versículos, ¿les parece? Vamos a leerlos otra vez, incluyendo Juan 1:1. Vamos a ver cómo en todos se le llama a Jesucristo el Verbo, y también los van a ver en la pantalla. Si usted no usa su Biblia rápido, vamos a ver. Dice, Juan 1:1, leámoslo todos juntos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora vamos al versículo 14, ahí mismo. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, ahora vamos a Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1, lo van a ver en la pantalla también. ¿Cómo dice, hermanos? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Está refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7.
7, unas hojitas más adelante, lo van a ver también igualmente en la pantalla. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¿ok? Ahí le dice, ¿cómo le llama a Jesucristo? El Verbo, ¿verdad? Ahora Apocalipsis 19:13, también lo vamos a ver ahí en la pantalla, y vea cómo le llama a Jesucristo el Verbo. Dice la palabra de Dios, leámoslo: está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo de Dios. Ahora, hermanos, tal vez a usted le parezca un poco increíble, pero yo tengo de predicar 39, como 20 años de predicar la palabra de Dios. Empecé como a los 18. Y la verdad nunca he predicado de que Jesús es el Verbo. Y una cosa más increíble, no sabía qué significa que Jesús es el Verbo. Los cristianos medio sabemos y medio escuchamos, pero no sabemos por qué. Juan le dijo a Jesús y le tituló el Verbo. Un poquito extraño, ¿no? ¿Cómo que el Verbo? Un poquito difícil de entenderlo. Al menos para mí es difícil entender por qué Juan le dijo a Jesús el Verbo. Yo le titulé en esta noche nuestro mensaje, Jesús, el Verbo de Dios. Y la palabra verbo, hermanos, en el idioma original es una palabra que lo van a ver ahí en la pantalla también. Es muy famosa esta palabra, la palabra griega logos. Es muy famosa esta palabra, logos. La palabra logos se traduce en nuestra Biblia como verbo. De hecho, ahí del lado izquierdo hay una fotito donde está el texto griego, y si usted se da cuenta, luego ya aparece la palabra logos, 2 veces, ¿sí o no? Rápido. Entonces, la palabra logos se traduce en nuestra Biblia como verbo, pero es una palabra muy usada en ese idioma, en los tiempos antiguos. La palabra logos tiene un montón de definiciones, hermanos. Le puse ahí una tablita que van a ver en la pantalla. Fíjese cuántos significados tiene la palabra logos, no nada más verbo. La palabra logos significa cuenta bancaria o de dinero, significa medida o historia, significa una regla gramatical, significa explicación o asunto, significa argumento u opinión, significa tesis o hipótesis, significa prueba, fórmula, una fórmula matemática, pues, razón o pensamiento, significa, esta me gusta, mire, el principio generativo de los organismos y de la vida. Esa la usó Marco Aurelio. Luego otra que también me llama mucho la atención, fíjese, un escritor griego muy antiguo usaba la palabra logos para referirse a esto, una fuerza que crea y controla el universo. Qué interesante, ¿no? Y luego también logos se traduce como un debate o deliberación, un proverbio o máxima de vida, un mandamiento o una expresión de algo o algo, la secretaria se equivocó, debió haber dicho algo muy estimado de mucho valor. Y es muy interesante porque pues hay muchas definiciones de la palabra logos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y a qué se refiere Juan de todas estas palabras? Bueno, no sé, pero podríamos decir que Cristo se refiere a todo lo que acaba de decir. Me puse a pensar, Jesucristo podría ser la cuenta bancaria de cada cristiano, podría ser la medida que un cristiano necesita. Puede ser la historia de la humanidad resumida en Jesucristo. Puede ser una regla gramatical que dirige todo un idioma. Podría ser la explicación de la vida, el asunto principal de la vida. Podría ser el argumento más importante, la opinión del mundo. Podría ser la tesis más sobresaliente de la vida. Podría ser la prueba indubitable de Dios. Podría ser una fórmula. Podría ser la razón de vivir, el pensamiento más excelso. Podría ser el principio
que genera los organismos y la vida. Podría ser esa persona que crea y controla el universo. Podría ser el debate o la deliberación de todo debate. Podría ser el proverbio o la máxima de vida más alto. Podría ser el mandamiento más grande, conocer a Jesucristo. Podría ser una expresión de algo, la expresión de Dios, o algo muy estimado, de mucho valor. Ciertamente Jesucristo es de mucho valor, algo muy amado y estimado por nosotros, ¿no es así? Así que, hermanos, realmente me impacta que Juan le llama a Jesucristo el Logos, el Verbo. Ahora, hermanos, pero mi pregunta es todavía, ¿qué quiere decir Juan al llamarle a Jesús el Verbo? Vamos a ver los versículos que acabamos de leer, analizarlos un poquito y llegar a algunas conclusiones. ¿Por qué le llama Juan a Jesús el Verbo? La primera razón es porque le llama a Cristo el Creador. Vean Juan 1:1. Vamos a regresar, vamos a empezar desde el principio y vamos a ver por qué Juan le llama a Jesús el Verbo, el Logos. Fíjese cómo dice. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego fíjese el 2 y el 3 dice, refiriéndose al Verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vea el versículo 4 todavía. En Él, en el Verbo, estaba la vida. Qué interesante, ¿eh? Y la vida era la luz de los hombres. Este texto dice que Jesús estaba desde el principio. ¿El principio de qué? El principio de los tiempos, el principio de la creación. A mí me parece algo increíble, hermanos, que Juan, para mi gusto, Juan debió haber sido el primer evangelio del Nuevo Testamento y no Mateo, para mi gusto. Porque sería bien bonito empezar el Antiguo y que digas, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y abres el Nuevo Testamento y diga, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y yo creo que Juan pensó, así empieza Moisés diciendo cómo empezó todo. Quiero que todos entiendan que en ese principio del que habla Moisés, ahí el Señor Jesucristo ya estaba presente. ¿Sí ven? Es muy interesante, hermanos. El principio, Jesús es el principio de todo. Jesús ya estaba allí y hermanos, eso es algo que mucha gente no entiende. Jesús, antes de que naciera terrenalmente en el siglo I, por decir algo, Él ya existía. Solamente que no se había humanado. ¿Sí usted? Jesucristo no es, hermanos, solamente otra persona que vino a nacer en un establo. Jesucristo es Dios encarnado, y lo vamos a ver en un momento, pero Jesucristo es el creador del universo, de la tierra. Por eso dice en el versículo 3 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador y el sustentador de la creación, hermanos. Obviamente Juan 1:1 dice también que Jesús era Dios, es Dios mismo. Y también dice que en Jesús está la vida y la luz. Qué interesante, hermanos, porque sin luz no es posible que haya vida. Sí, pastor, yo puedo vivir en la oscuridad, sí, pero tú no puedes vivir sin el oxígeno. Y el oxígeno te lo dan las plantas, y las plantas no pueden vivir sin luz porque necesitan la fotosíntesis para poder crecer y reproducirse. Entonces, sin luz tú estás atorado, y toda la humanidad con nosotros. La vida depende de la luz, y Jesús es la luz y la vida. Qué interesante. Jesús es el creador. Entonces, tal vez Juan estaba pensando en lo que dijo ese escritor Heráclito. Jesús es la persona que crea y controla el universo, ciertamente. Heráclito no tenía ni una idea de Jesús. Él decía, hay una cosa que crea y controla el universo. Y Juan está diciendo, pues ese es el Señor Jesucristo. ¿Sí ve? El Logos del que habló Heráclito. También quizás Juan estaba usando la palabra verbo, como lo estaba usando Marco Aurelio, para decir, Él es la persona que genera los organismos de la vida. ¿Sí ve? Y Juan a eso se refiere. Hermanos, miren, es muy interesante porque los 4 evangelios
son como 4 ángulos que describen a nuestro Salvador. Por ejemplo, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey de los judíos. Marcos representa al Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan dice, a mí no me importa los judíos, a mí no me importa los griegos, a mí no me importa los romanos, a mí me importa que todo el planeta sepa que Jesús es Dios. Por eso empieza diciendo, si se fija, Juan no le importa hablar del nacimiento de Jesús, no le importa hablar de la genealogía de Jesús, no le importa hablar de la humanidad de Jesús, le importa decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí ve? Entonces Jesucristo es ese verbo eterno, dijo alguien, en quien estaba la vida de las cosas, se hizo carne, se manifestó entre los hombres, algunos lo ignoraron, algunos lo reconocieron, algunos lo recibieron, algunos lo rechazaron. Todo eso es el resumen del libro de Juan. ¿Sí ve? Ahora, hermano, quiero que usted piense en esto. Si Jesús lo creó todo, ¿no piensas que entonces Él te conoce muy bien? Él lo creó todo, ¿no? Entonces Él te conoce muy bien. Si Él creó todas las cosas, Él creó tu cuerpo también, diseñó tu cuerpo, y Él sabe cuáles son tus necesidades más profundas. Entiende tu corazón, entiende tus pensamientos, conoce tus dolores, conoce tus heridas, conoce tus enfermedades. Cristo nos creó, nos diseñó, y además si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, Él vive en ti y Él nos ha dado vida eterna. ¿Cómo no te va a conocer? Cristo sabe todo de nosotros, y eso quizás sea el consuelo más grande. Entonces, cuando una persona ahí se va con toda porque hay gente así, ¿verdad? Que se hace la víctima. Yo sé que algunas son víctimas, pero hermanos, algunas personas, no, nadie me comprende, nadie sabe cómo me siento, nadie puede saber lo que pienso. No, pues estás mal. Jesucristo puede saber cómo piensas, cómo sientes, cómo te duele, y puede ayudarte y sanar tus heridas y ayudarte en tu vida, porque Él te conoce, ¿sí ve? Él es tu creador, Él es el creador. Así que cuando Juan decía Jesús es el verbo, lo que está diciendo es Jesús es el creador. ¿Sí ve? A eso se refiere Juan. Pero hay algo más, hermanos. Sigamos contestando esta pregunta. ¿A qué se refiere Juan cuando llama a Jesús el verbo? En segundo lugar, se refiere a que Cristo es Dios encarnado. Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Juan 1.14, vamos a ver Juan 1.14. ¿Sí lo tienen ahí? Juan 1.14. Vamos a leerlo. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Es un poquito extraño, hermanos, porque Juan empieza hablando del verbo y luego se echa 13 versículos como un paréntesis, una explicación. Y después de 13 versículos, llega al versículo 14 y habla otra vez del verbo, ¿verdad? Y continúa con su explicación del verbo y dice: y aquel verbo del que acabo de hablar en 1, versículo 1 y versículo 2 y todos los 13 versículos, y aquel verbo fue hecho carne. Ya existía, estaba junto al Padre, ¿verdad? Estaba desde la creación. Pero y aquel verbo fue hecho carne, no nació, no existió, fue hecho carne nada más, ¿ok? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hermanos, este texto está diciendo que Jesús, acuérdense, Jesús es Dios, pero aquí dice que ese Dios Jesús fue hecho carne. Mi hermano, es algo interesante porque Cristo, siendo el verbo, es la manifestación divina visible de Dios. Dios no puede ser visto por nadie. Moisés una vez le dijo a Dios: déjame verte. Y Dios le dijo que no. Dios pasó y nada más dejó que Moisés le viera las espaldas. Porque no hay hombre que vea a Dios y quede vivo. Pero Jesús se humanó para que lo viéramos, ¿sí ve? Y para morir en la cruz por nosotros. Así que, mire, la humanidad siempre ha tenido complicación en contemplar y conocer al Dios invisible, infinito, intangible e incomprensible. Pero Juan dice: pues a ti te cuesta trabajo entender quién es Dios, no te hagas pelotas. Jesús es la manifestación de Dios.
es Dios en carne. Mire, hay algo que allá afuera no van a entender, ni lo van a creer, ni espero que lo entiendan. Cristo no solo fue un gran moralista, no solo fue un gran orador, no solo fue un gran líder de masas, fue un carismático líder, no solamente fue un gran filósofo, no solamente fue un gran filántropo, o un gran hacedor de milagros, o un gran mentor, o un gran sanador. Cristo no solo es hijo de Dios, Cristo mismo es la expresión visible de Dios. Cristo es Dios, hermanos. Y miren, esto no te lo va a aceptar un testigo de Jehová, o un judío, o un ateo. Es más, todas las Biblias, ahí va otra vez, todas las traducciones de la Biblia son intentos de traducirnos la Biblia lo mejor que se puede. La mejor traducción, la más confiable, es la Reina Valera 1960. ¿Okay? Hay otras, pero mire, todas las traducciones son como los coches, sirven para lo mismo, sirven para llevarte a Dios, ¿no? Pero no es lo mismo manejar un bocho que un BMW. ¿Okay? Usted toma la traducción del Nuevo Mundo o alguna traducción extra y usted maneja un bocho que le suenan las balatas y le suenan los pistones y está a punto de desvielarse. Y a mi gusto, aunque no soy un experto, sí puedo decir que la traducción del Nuevo Mundo es una mala traducción y además es una traducción que trata de quitarle mérito a Jesucristo. Por eso es que los testigos de Jehová traducen Juan 1:1 diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, para decir que pues es solamente un diosito de categoría menor, ¿no? Pero no es verdad. Ha pasado horas estudiando Juan 1:1 y no importa lo que digan, no importa lo que digan. Yo he traducido del griego al español Juan 1:1. ¿Okay? Entonces, entre otros textos. Entonces se puede fácilmente ver. Jesús es Dios encarnado, ¿sí ve? Ahora, otro texto dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo vuelve a repetir, ¿verdad? Mire, usted debe de tener bien claro que Jesús es Dios encarnado. No es un profeta, nada más. Los musulmanes dicen que Jesús es un profeta. Sí fue Jesús profeta, pero no fue solo un profeta, es Dios encarnado, ¿sí ve? Y yo estaba pensando, hermanos, me acordé de hace muchos años. Yo estaba en el colegio bíblico, estaba estudiando para ser pastor y todo, y pues estaba estudiando doctrinas. Nunca se me va a olvidar un día muy traumático en mi vida, hermanos. Estaba estudiando una clase en el colegio bíblico que se llamaba Doctrinas Bíblicas. Y enseñaban, pues, muchas cosas básicas. Y pues, según yo estudié para mi examen y llegué, y el examen era una sola pregunta. Defiende que Jesucristo es Dios y pon varias referencias bíblicas. Ese día, ¿cómo me pesó que yo creía que Jesús es Dios, pero yo no podía demostrarlo, no podía defenderlo y no podía dar versículos? No sé ni qué estudié, ¿verdad? Porque pues si estudié, según yo, para mi examen y no podía poner ni un solo versículo, estaba en la calle, ¿no? Y ese día entregué en blanco mi examen. Pero en mi corazón había un pesar muy grande, hermanos. No porque reprobé el examen, porque en mi mente algo me pesó. Yo decía, ¿cómo es posible que yo crea que tú eres Dios y no pueda defenderlo, ni pueda explicarlo? Y ese día llegué a mi dormitorio y en mi Biblia, que le regalé a mi hermano Sabdi, está en inglés, esa Biblia, arriba de Juan 1:1, escribí versículos que demuestran que Cristo es Dios. 2 puntos. Y por varios meses estuve anotando todos los que descubrí. Juan 1:1, Juan 5, hay otro en Juan 5, Juan 10:30, Filipenses 2 y
Hebreos 1:8. Y bueno, hay muchísimos. Llené como de 20 o 30 versículos arriba de donde dice Evangelio de Juan. Algún día que salga y me traiga mi Biblia, a ver si todavía existe, les voy a enseñar esa hoja. Porque mi mente no es posible que yo crea que Jesús es Dios y no lo pueda demostrar. Hermano, usted debe saber no solo que Cristo es Dios, usted debe saber cómo demostrarlo. Y si los testigos le quieren tirar un versículo, usted tiene otros 20 para dárselos. Y a ver si me tiras 20, a ver si tu doctrina diabólica, a ver si tu doctrina chueca, a ver si puede tronarme 20 versículos bíblicos. Porque así son la gente que quiere tirar la Biblia. Te tira un versículo, te tira otro versículo. Vamos a 1 de Juan 5:7. Este versículo es otro que dice que Jesús es Dios. 1 de Juan 5:7. Jesús es Dios, Dios encarnado. 1 de Juan 5:7. Vaya allá. Si se da cuenta, estamos viendo todos estos versículos que leímos al principio. 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Son uno, un solo Dios, pues. Mire, aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad como tal, lo cierto es que este versículo dice que el Padre, Dios Padre, el Verbo, que es Dios Hijo, y el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, son un solo Dios. Los que creemos en la Trinidad no creemos en 3 dioses, no se me confunda, creemos en un solo Dios, en 3 personas, como un solo huevo que se constituye de cascarón, yema y clara, o como un acorde, el acorde de do, los que saben de música, el acorde de do se constituye de 3 notas, do, mi, sol, o la luz, que si usted es un solo rayo de luz, pero usted le pone un prisma, lo va a dividir en 7 colores, ¿sí ve? Pero es una misma luz. No son 7 luces, es una misma luz. Si usted toma el H2O y va a ver que usted puede tener H2O en 3 diferentes estados. Es la misma molécula de H2O, pero la puede tener en estado gaseoso, estado líquido, estado sólido. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que usted no cree en muchos dioses, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero, Jesús es Dios, es parte de la Trinidad. Así que si Cristo es Dios, toda tu devoción debe de ser a Cristo. Y le vas a dar tu devoción a Dios. Si tú predicas de Cristo, tú vas a predicar de Dios a la gente. Si tú recibes a Cristo como tu Salvador, estás recibiendo a Dios en tu corazón. Si tú decides servir a Cristo, es servir a Dios. Si tú decides adorar a Cristo, significa adorar a Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, tenemos un solo Dios. Pero yo sé que usted no lo puede entender muy bien, yo tampoco. Pero Dios en 3 personas, bendita Trinidad, dice el himno, ¿no? Así que cuando Juan le dice a Jesús el Verbo, está diciendo 2 cosas: que Jesús es creador, y número 2, que Jesús es Dios encarnado. Vamos a una tercera para contestar esta pregunta más. Cuando Juan le llama a Jesús el Verbo, significa que Cristo debe de ser experimentado y anunciado. Primero de Juan 1:1, por favor. Primero de Juan 1:1. Usualmente cuando usted y yo leemos Primera de Juan 1, ¿le dije Primera de Juan? Sí, ok. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1, hermanos, en versículo 1 habla del Verbo. Ahora, para que usted entienda un poquito mejor, a veces la Biblia es compleja para entenderla. Entonces lo que vamos a hacer es, me voy a saltar el versículo 2, voy a leer versículos 1 y versículo 3. ¿Por qué me voy a saltar el versículo 2? Porque es un paréntesis importante y de bendición, pero es un paréntesis. Para que usted entienda del Verbo, me voy a saltar el versículo 2, ¿ok? Fíjese, leería yo así: lo que era desde el principio, ya estamos hablando del Verbo, ¿verdad? Que está desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida,
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan, cuando le llama el verbo, es muy interesante que es el verbo de Dios, que es desde el principio del universo. Juan dice aquí algo bien interesante. Él dice que ese verbo lo vieron, lo oyeron, lo palparon con sus manos. Mire, Juan literalmente, hermanos, vio al Señor Jesucristo en persona. Juan literalmente escuchó todos los sermones de Jesús. Es más, Juan se dio la libertad de leer. Yo pienso que Juan leyó Mateo, Marcos y Lucas y dijo, está bien, pero no es todo lo que Jesús hizo y dijo. Así que les voy a echar 6 capítulos donde les voy a decir lo que Jesús dijo, que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo tienen, que es Juan capítulos del 13 al 18, ¿ok? Después léalo, pero esos 3 no están en ninguna otra parte en la Biblia, ¿ok? En esa noche que Jesús estaba preparándose para morir, Juan se recostó en el pecho del Señor Jesús. Nadie tuvo esa confianza, esa cercanía con Jesús, excepto él. Lo que me hace pensar, hermanos, que Juan nos presenta al verbo de una manera tan íntima, tan cercana. Y Juan aquí en 1 Juan 1:1 nos presenta a un Jesús que es experimentado por Juan. ¿Sí ve? Lo escucha, lo ve, lo toca, lo palpa. Tú y yo no lo podemos palpar, pero Juan nos deja una lección, hermanos, que si tú ya conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, tú tienes la obligación moral de conocer a tu Salvador. Es diferente ser salvado a conocer a tu Salvador personal. Regularmente yo he sabido que la gente que recibe la donación de un órgano, como un riñón, o como el hígado, o como un pulmón, o como el corazón, regularmente las personas que reciben ese órgano tan valioso y que les dan vida, esas personas a veces investigan y tratan de saber quién es el donador para darle las gracias. Pero a veces me parece que los cristianos son los más malagradecidos, porque recibiste a Cristo y no te importa ni abrir tu Biblia, no te importa saber del Señor, no te importa profundizar en lo que dice la Biblia del Señor Jesucristo. ¿Eso está mal o no? Claro. ¿Qué persona? Pero mire, lamentablemente así son. En el mar se está ahogando aquel cuate y llega el salvavidas, se mete, lo deja medio ahogarse, porque así debe de ser. Lo deja medio ahogarse, y ya que medio se ahoga, ahora sí va, ¿verdad? Va el salvavidas, ya que está todo cansado el otro, lo carga, lo lleva, o si ya está hundido, lo saca, le da respiración, le da masaje, ¿cómo se llama? RCP, y pues lo hace escupir el agua y todo, y qué crudeza sería que esta persona ni las gracias ni el nombre de la persona. Yo creo que toda persona salvada debería estar agradecida con la persona que le salvó, sea un donador de un órgano, sea quien le salvó de morirse ahogado, o sea el Señor Jesucristo que te salvó de tus pecados, del lago de fuego y azufre, ¿no? Así que tú y yo deberíamos de experimentar al Señor Jesucristo, su amor, su comunión. Por eso el versículo 3 dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Señor Jesucristo. Tú debes de aprender a conocer al Señor Jesucristo, saber cómo siente, cómo piensa, saber su palabra, saber cómo tener comunión con Dios. Por eso es que un cristiano debería de buscar todos los días, sin que nadie te obligue, nadie te presione, nadie te esté ahí moliendo. Tú deberías de agarrar tu Biblia y decir: Señor Jesús, hoy quiero leer tu palabra, háblame a mi corazón. ¿Sí ven? Y todos los días deberías de orar al Señor y con toda confianza, y deberías experimentar al Señor en tu vida. Deberías saber qué significa que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Deberías saber qué significa que Jesús vino a sanar tus heridas y tu dolor. Deberías de saber qué significa platicar con el Señor todos los días. Por eso cuando un ateo dice: no, yo no creo en Dios,
¿Sabe que se me hace lo más absurdo? Porque si él no cree en Dios, felicidades. Pero eso no me afecta a mi fe, porque yo esta mañana hablé con el Señor. Es como si alguien se atreve a decir, no, tu esposa no existe. Ok, piensa lo que quieras. En la mañana estuve con ella platicando y todo, y la vi lavar la ropa y los trastes, y comimos juntos. Si tú no crees que existe, bien por ti. No sé qué hay en tu cerebro, pero bien por ti si tú piensas que mi esposa no existe. Y es lo mismo que pienso de un ateo. Con todo respeto. Tú no crees en alguien con quien platiqué esta mañana, pues estás en la calle. No lo conoces, pero el hecho de que no lo conozcas no significa que no existe. Porque yo hablé con él esta mañana. ¿Sí ven? Tú hablaste con él esta mañana. Tú leíste su palabra esta semana. Si usted considera que no es muy bueno en la Biblia, lea el libro de Juan, es una bendición. Y lea Primera de Juan, hoy leí Primera de Juan. Léaselo de pasta a pasta. Bueno, Primera de Juan de principio a fin. Écheselo corridito, varias veces. Ten tu devocional, ora en todo tiempo. Conoce a tu Salvador, ¿sí ve? Juan estaba diciendo, el verbo, yo lo conozco. No le estoy hablando de una religión acá. No le estoy hablando de alguien que escuché nada más ahí lejos, que alguien me dijo que escuchó a Jesús. No. Juan dijo, yo lo oí, yo lo vi, yo lo palpé, lo que tocaron, lo que palparon nuestras manos, lo contemplé. Entonces no es así como que me vas a echar un rollo. Yo sé quién es el verbo de Dios, está diciendo Juan. Y tú y yo debemos conocer a nuestro Salvador también. El verbo debe de ser experimentado, pero también anunciado. Vea el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Hermano, anuncie del Señor Jesucristo. Siga hablando del Señor Jesucristo. Que sea su gozo, que le hable a otros de lo que Jesús es en tu vida, ¿sí? Así que, ¿a qué se refiere Juan al llamar a Cristo el verbo? A que Jesús es el creador, a que Jesús es Dios encarnado y que Jesús debe de ser experimentado y anunciado. Por eso ganamos almas, hablamos de Cristo. Pero sigamos con una última manera de responder esta pregunta. ¿Por qué Juan le llamó a Jesucristo el verbo? Porque Cristo derramó su sangre por ti y ahora está por regresar. Apocalipsis 19, vamos para allá. Apocalipsis 19, por favor. Último texto que vamos a ver. Apocalipsis 19, desde el versículo 11. Ahora, hermanos, quiero decirle que mi parte favorita de Apocalipsis es la porción que estamos a punto de leer. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 19, 11 al 13? Apocalipsis, hermanos, aunque hay mucha confusión y es un libro difícil, déjeme decirle esto rápido. El libro de Apocalipsis, si usted lo estudia literalmente, usted debe de entender el libro de Apocalipsis para el futuro, ¿ok? Es un libro futurista. Todavía no sé, usted lea varias cosas, nunca las ha visto en la historia de la humanidad, en los, 8,000 años de historia de humanidad que tenemos, ¿ok? Entonces, mire, en el futuro esto va a ocurrir. Apocalipsis 19, 11. Dice Juan, entonces vi el cielo abierto, vi una visión, ¿verdad? Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo va a ser el regreso de Cristo. Ningún ejército, ni el estadounidense, que es el más potente, bueno, la tecnología más potente, ni el ejército más grande del mundo, que es China, podrán contener la venida de Jesucristo. Y este texto, versículo 13, nos dice dos cosas. Nos dice que Cristo derramó su sangre por ti. Si se da cuenta, viene en un caballo blanco, pero viene vestido con ropas especiales, pero la ropa está teñida en sangre. Y es muy interesante, hermanos, porque Jesucristo murió hace 2000 años, pero cuando Él regrese, su ropa va a estar teñida en sangre. Y yo creo que eso va a ser un recordatorio de que Él derramó su sangre por ti y por mí. ¿Sí? Por eso debemos estar agradecidos siempre, siempre con el Señor Jesús que murió por nosotros. Yo estoy agradecido con el hermano Beto de la iglesia, porque cuando mi esposa estuvo muy grave, él donó sangre para mi esposa. Estoy agradecido con el hermano Víctor, esposo de hermana Yancy, porque en otra operación también él donó sangre para mi esposa. Pero estoy más agradecido con el Señor Jesucristo, porque Él donó su sangre por nuestros pecados. ¿Ve? Y la derramó toda por nosotros. Qué bonito. Que no se lava la ropa Jesús, para que en su venida veamos su sangre y nos acordemos de lo que Él hizo por nosotros. ¿Ven? Yo creo que vamos a ser capaces de ver sus heridas en el cielo. Heridas que tienen 2000 años. Pero vamos a ser capaces de ver sus heridas en sus manos y en su costado, para recordar lo que Él hizo eternamente por nosotros. Juan en Apocalipsis está a punto de acabar su escrito. Y cuando habla de la venida, le llama el Verbo, para recordar que el Verbo es aquel que va a regresar por nosotros. Hermanos, Jesús es el Verbo que murió, resucitó y está por venir por nosotros. ¿Ve? Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vengo pronto, vengo en breve, dijo el Señor Jesucristo. Yo sé que andas batallando en tu vida, pero cuando venga Jesucristo, te va a llevar con Él si has recibido su salvación. Ya no va a haber muerte, ni dolor, ni cáncer, ni achaques, ni las deudas de Coppel. No vas a tener nada de eso. Y qué bendición que vamos a estar por siempre con Él, ¿no? El Verbo va a regresar, hermanos, y tenemos que recordar que Él está por venir pronto por nosotros. ¿Ve? Así que, hermano, ¿qué nos queda hacer si sabemos que Cristo va a regresar? Vive de tal manera que sepas que un día pronto lo vas a ver. Vive de tal manera que tu vida agrade a tu Señor. No te enredes tanto en el trabajo, en las cosas de la vida. Yo sé, hermanos, todos tenemos necesidades, todos tenemos chamba, yo sé. Pero tu chamba y tus problemas se van a quedar aquí cuando Cristo venga por ti. ¿Ve? Centra tu vida en el Señor Jesucristo, para que cuando Él venga, no te apartes de Él avergonzado, dice la Biblia en 1 de Juan. ¿O cómo quieres ver a Jesucristo cuando Él regrese? Si viniera ahorita, ¿estás listo para verlo? O tal vez hay cosas que tienes que hacer para ponerte a cuentas con Él. No vivas amando al mundo, no vivas metido en lo material, aunque es importante. Vive puestos los ojos en Jesús, en que un día va a regresar por ti y por mí. Amén. ¿Quién es este Verbo? El Verbo de Dios es Cristo, el Creador. Cristo, Dios encarnado.
Cristo debe de ser experimentado y conocido por ti y anunciado. Cristo es quien derramó su sangre por ti y ahora está por regresar por nosotros. Esa es la persona más importante en esta iglesia, el Verbo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de aprender a qué se refería Juan con escribir acerca de tu Hijo como el Verbo de Dios. Y Padre, este mensaje era para instruirnos, pero también para exhortarnos, consolarnos de que tú nos conoces, para exhortarnos a que te anunciemos, a que vivamos para ti, a que te experimentemos y tengamos comunión contigo. Y ahora te ruego que tomes control de esta invitación y que podamos tomar decisiones sinceras y reales en nuestra vida. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntar, ¿quién en esta noche dirá: yo voy a poner en el Señor Jesucristo mis heridas, mis batallas, mis dolores, porque entiendo que Él es mi creador? ¿Puedo ver su mano? Amén, amén, amén. Puede bajar su mano. ¿Quién podrá decir: yo me voy a esforzar en conocer a Cristo más, en hacer mi devocional, en leer mi Biblia personalmente y conocer más a Cristo? ¿Puedo ver su mano? Amén, amén, amén. Platica con Él esta noche y mañana en la mañana y cada mañana de tu vida. ¿Quién podría decir: yo quiero agradecer al Señor porque Él derramó su sangre por mí? ¿Puedo ver su mano? Amén. ¿Quién dirá: yo voy a de verdad cuidar más mi vida y centrarla en el Señor Jesús? La verdad reconozco, pastor, que mi vida, mi trabajo, mi negocio me absorbe, pero yo quiero centrarme no en mi trabajo, no en la escuela, no en mi vida, no en los problemas, no en el negocio. Quiero centrar mi vida en mi Señor Jesucristo, en que Él va a regresar y quiero darle buenas cuentas de mi vida. ¿Puedo ver su mano? Yo me voy a centrar en el Señor Jesús en mi vida. Amén. ¿Por qué no ora un momento? Algunos ya están de rodillas y le dice: esto que usted está decidiendo, dígaselo, dígale: Señor, pongo en tus manos mis heridas. Tú me conoces. Mi esposa no me puede entender, mi esposo no me puede entender, mi familia no me puede entender, pero yo sé que tú me conoces y me pongo en tus manos. Señor, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero adorarte a ti, Señor. Yo quiero empezar a leer mi Biblia. Voy a empezar con Juan o Primera de Juan, o voy a meterme más, instruirme en tu palabra. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero experimentarte más. Yo quiero sentirte más. Yo voy a anunciarte más. Yo reconozco que debo hablar más de Cristo. Reconozco que yo no he venido a ganar almas. Voy a venir a ganar almas, Señor, porque quiero predicar de Cristo a otros, porque el Verbo debe de ser anunciado. ¿Por qué no ora un momentito al Señor en su corazón? Quiero hacer una última invitación. Mientras está en oración algunos, quiero preguntar si hay alguien que no está seguro de ir al cielo y que necesita recibir a Cristo como su Salvador personal. Yo te invito a recibirle. Él te ama. ¿Habría alguien que diga: pastor, yo reconozco que no estoy seguro de ir al cielo, no estoy segura, pero quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿Puedo ver su mano un momentito? Quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. ¿Habría alguien que quisiera recibir a Jesús en su corazón en esta noche? Bien. Señor, gracias porque hoy hemos buscado centrar nuestra predicación en la persona de tu Hijo, el Verbo de Dios. Ayúdanos a vivir para tu Hijo.
tener nuestros ojos puestos en Él, refugiarnos en Él, conocerle más a Él, anunciarle más, preparar nuestra vida para cuando tu Hijo descienda de los cielos por nosotros en una nube y estaremos siempre con Él, dice tu palabra. Bendice las decisiones tomadas y anímanos con tu palabra, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.